Intentó vender la casa 47 veces en 3 años. 47. Cada comprador salía corriendo. Nadie podía explicar por qué. Era como si la casa tuviera vida propia, como si algo invisible los alejara. Marco no entendía. Él hacía todo bien. Limpiaba, reformaba, reducía el precio, pero nada funcionaba. Los compradores duraban minutos, algunos apenas segundos, antes de salir corriendo, asustados, sin explicación. Al principio Marco pensó que era coincidencia. Quizás eran personas exigentes, quizás la casa tenía un problema estructural que él no veía. Pero entonces percibió un patrón. Todos salían de la misma forma, pálidos, temblando, con miedo en los ojos, como si hubieran visto algo imposible, algo que los aterrorizaba. Pero cuando Marco preguntaba qué había sucedido, solo balanceaban la cabeza y desaparecían. 3 años, 47 fracasos. Y entonces, una noche cualquiera, Marco comenzó a notar cosas extrañas en la propia casa. Puertas cerrándose solas, luces parpadeando sin motivo, sonidos que no podía identificar, sombras que se movían cuando no debían, y la sensación constante de no estar solo, de ser observado, de que algo o alguien no quería que se fuera. Pero ¿cuál era la verdad? ¿Por qué nadie podía comprar la casa? ¿Y por qué Marco no podía irse? La respuesta estaba más cerca de lo que imaginaba, y cuando la descubriera sería demasiado tarde. Si tú también quieres descubrir la verdad detrás de este misterio siniestro, suscríbete al canal para no perder más historias de infarto. Deja tu comentario abajo antes de que continuemos y respóndeme cuál es tu teoría. ¿Qué crees que hay mal con la casa? Vamos a comenzar. Marco salió de la inmobiliaria en Ourense con las manos temblando. 3 años. 3 años intentando vender aquella maldita casa. El corredor de inmuebles lo miró con lástima mientras se alejaba. Marco, tienes que aceptar la realidad. Nadie quiere comprar. Pero Marco sabía que no era verdad. La casa era perfecta. Ubicación buena, estructura sólida, precio justo. Había algo más. Algo que ningún comprador podía explicar. Algo que los alejaba. Condujo por la carretera de montaña que salía de Ourense hacia las profundidades de Galicia. Conforme se alejaba de la ciudad, los árboles se hacían más densos, la luz del día desaparecía, y la carretera se volvía cada vez más oscura e isolada. Nadie cerca. Solo bosque, silencio y la sensación creciente de que estaba entrando en un lugar del cual quizás no pudiera salir. Marco respiró profundo. Necesitaba descubrir por qué nadie podía quedarse en la casa. Necesitaba entender qué había de malo. Marco descendió las escaleras del sótano lentamente. La luz era débil. El polvo flotaba en el aire. Y entonces vio marcas en el suelo. Marcas antiguas, como si algo o alguien hubiera sido arrastrado. Su corazón se aceleró. Nunca había bajado al sótano antes. Nunca había querido. Pero ahora, con 47 fracasos a sus espaldas, Marco necesitaba saber. Necesitaba entender por qué ninguno de los 47 compradores podía quedarse en la casa. Necesitaba entender por qué ese lugar lo aterrorizaba tanto. En el fondo del sótano, había una puerta antigua de madera oscura casi invisible en la penumbra. Marco se acercó. Su mano tembló al tocar la manija. Estaba fría, helada, como si hubiera sido tocada por algo que no era vivo. Y entonces, del otro lado de la puerta oyó algo que lo congeló. Pasos, lentos, deliberados, como si alguien o algo estuviera caminando en su dirección. Marco respiró profundo. Abrir esa puerta sería el mayor error de su vida. Pero necesitaba saber la verdad. Necesitaba descubrir por qué ese número 47 lo perseguía desde el primer día. Colocó la mano en la manija. Respiró profundo. Y tiró. La puerta se abrió lentamente, crujiendo. Una oscuridad absoluta lo envolvía. Y entonces, desde el fondo de esa oscuridad, una voz susurró su nombre. No era una voz humana. Era como si la propia casa estuviera hablando con él. Marco, Marco, finalmente viniste. Y en ese momento Marco comprendió la verdad terrible. Nunca había elegido vender la casa. La casa lo había elegido a él. Y ahora, lo tenía exactamente donde quería. Marco entra en la sala oscura. Sus ojos se ajustan a la penumbra. Y entonces ve paredes cubiertas de nombres. Cientos de nombres. Grabados escritos arañados. Todos los nombres de los compradores que intentaron quedarse en la casa. Todos los 47. No eran más. Mucho más. Marco cuenta con los dedos temblando. 47 veces 10, 47 veces 100. Pierde la cuenta.
Y en medio de todos esos nombres, había uno que lo congeló, su propio nombre. Marco, grabado en la pared hace siglos, como si la casa supiera que vendría. Del fondo de la sala, una figura emerge de las sombras. No es humana, es translúcida, es un fantasma, pero no cualquier fantasma. Es el rostro del primer propietario de la casa, el hombre que la construyó hace 500 años, en los tiempos antiguos de Galicia. Sus ojos vacíos miran a Marco, su boca se abre en un grito silencioso. Pero Marco puede oír los susurros, susurros que resuenan en su mente, como si la casa estuviera hablando a través del fantasma. Eres el elegido, eres aquel que va a liberar la casa, eres aquel que va a liberarnos. Marco intenta correr, intenta subir las escaleras, pero las escaleras desaparecen, el sótano se expande, las paredes se mueven, la casa está viva, está respirando, y Marco está atrapado dentro de ella. Grita, pero su grito es ahogado por el sonido de cientos de voces susurrando su nombre. Marco, Marco. La presión en su pecho aumenta. No puede respirar, no puede pensar, solo puede sentir el peso de cientos de almas atrapadas en esa casa esperándolo. Marco está de vuelta en el sótano. La puerta está cerrada. ¿Está solo o no lo está? Mira sus manos y ve algo que lo hace gritar. Sus dedos están desapareciendo, volviéndose translúcidos, como si se estuviera convirtiendo en un fantasma, como si la casa lo estuviera consumiendo desde adentro. El pánico lo domina. Intenta cerrar los puños, pero sus dedos pasan a través de sus propias palmas. Ya no es totalmente real, y la casa lo sabe. Marco corre hacia la puerta del sótano, sube las escaleras, corre por la casa, necesita salir, necesita escapar, pero cuando llega a la puerta principal, no se abre. La manija está caliente, ardiendo, y una voz, la misma voz de antes, susurra en su oído. No vas a salir, Marco. Nadie sale. La casa no deja. La casa nunca deja. Golpea la puerta, grita, llora, pero nadie lo oye. Nadie puede oírlo. Marco está atrapado en el sótano. Sus dedos desaparecieron. No puede salir. Pero entonces ve algo, una caja de madera antigua cubierta de polvo. Dentro de ella documentos, periódicos antiguos de Ourense, fechas 1823, 147, 156, 2001. Cada aproximadamente 50 años desapariciones, cada 50 años muertes inexplicables, y todas las muertes están conectadas a esa dirección, a la casa. Marco comienza a entender. Esto no es nuevo. Esto ha estado sucediendo durante siglos. Encuentra más, fotografías de los compradores anteriores, rostros diferentes, épocas diferentes, pero todos con la misma expresión en los ojos, miedo, desesperación, y en cada foto hay algo escrito en el reverso, nombres, fechas, últimas palabras. No puedo salir, la casa respira, escucho voces, no me deja. Marco reconoce algunos nombres de Ourense, personas desaparecidas, personas que la policía nunca encontró, personas que simplemente desaparecieron. Marco sube del sótano, corre por la casa buscando una salida, pero cada habitación lo lleva a otra, cada puerta lo lleva más profundo, y en cada pared ve marcas, arañazos, como si las personas hubieran intentado cavar a través de las paredes, como si hubieran intentado escapar desesperadamente. Y entonces llega a una habitación en el segundo piso, una habitación que nunca había visto antes, una habitación con un espejo, y cuando se mira en el espejo, no se ve a sí mismo, ve a otro hombre, un hombre de hace 500 años, un hombre que sonríe. Marco grita y corre, baja las escaleras, intenta la puerta principal nuevamente. Esta vez se abre, logra salir, está en la calle, está libre, pero cuando se da la vuelta para mirar la casa, ve algo que lo congela. La puerta principal está abierta, y dentro, docenas de sombras lo observan, docenas de figuras translúcidas, todos los compradores anteriores, todos los números, y están sonriendo, como si estuvieran esperando que volviera. Marco corre por las calles de Ourense. Noche, lluvia, busca ayuda, busca a la policía, pero cuando llega a la comisaría nadie lo ve, nadie puede oírlo. Intenta gritar, pero ningún sonido sale, y entonces ve su reflejo en un escaparate, sus dedos continúan desapareciendo, y comprende algo terrible. Nunca salió de la casa, sigue ahí. Todo esto, la calle, la lluvia, la comisaría, es solo la ilusión de la casa. La casa aún lo tiene. Marco regresa a la casa. Ahora lo sabe. Está atrapado aquí. No hay escape, no hay calle, no hay comisaría, solo la casa, solo las paredes, solo el silencio.
pero necesita entender, necesita saber por qué. Baja al ático donde encontró el baúl antes. Sus manos tiemblan mientras abre la tapa. Documentos antiguos, cartas amarillentas, diarios con páginas gastadas. Comienza a leer. Las primeras cartas son de 1523, firmadas por Rodrigo de Orense, el primer dueño de la casa. Rodrigo era un hombre ambicioso. Quería riqueza, quería poder, quería inmortalidad. Las cartas describen rituales, nombres extraños, símbolos, y entonces una carta final. Hice el pacto, vendí mi alma, la casa será mía eternamente, y mi linaje vivirá para siempre. El precio, simple, una vida cada 50 años, un alma para alimentar lo que habita abajo. Marco siente el frío en la espina dorsal. Marco continúa leyendo. Descubre que Rodrigo no sabía lo que estaba haciendo. El pacto no era con un demonio, era con algo mucho más antiguo, algo que ya habitaba ese lugar, algo que dormía bajo tierra. Rodrigo lo despertó, y a cambio recibió riqueza, recibió poder, pero la maldición vino con él. La maldición se perpetuó. Cada generación de Rodrigo heredó la obligación. Cada 50 años, alguien tenía que morir, alguien tenía que desaparecer, alguien tenía que alimentar la cosa que dormía abajo. Marco encuentra un registro, una lista de nombres, fechas, todos los que murieron, todos los que desaparecieron. La lista va de 1023 hasta hoy, cientos de nombres, cientos de almas, y Marco ve el patrón. Cada 50 años, exactamente, varias personas mueren, docenas de ellas. 1023, 1027, 1023, 1023, y ahora, 2026, el próximo ciclo. Marco comprende, la maldición no elige solo una, la maldición toma múltiples víctimas, toma a quien esté en la casa, toma a quien compre la propiedad, toma a todas las próximas víctimas. Marco suelta el diario, sus manos tiemblan, está asustado, está aterrorizado, pero aún así decide romper el pacto. Sube del ático con los documentos en las manos, busca algo, busca una forma de deshacer el ritual, busca un nombre, un símbolo, cualquier cosa que lo ayude, y entonces ve algo que lo detiene. Una carta que cayó del baúl, una carta dirigida a él, con su nombre escrito, para Marco. La abre con las manos temblando. Dentro un mensaje escrito en letra antigua. Bienvenido a la casa, Marco, eres el número 48, eres el elegido, siempre lo fuiste. Marco relee la carta. Eres el número 48. Eres el elegido. Siempre lo fuiste. Sus manos tiemblan. No es una amenaza. Es una confesión. Marco no es una víctima. Marco es parte del pacto. Siempre lo fue. Desde el momento en que entró en la casa. Desde el momento en que firmó los papeles. Desde el momento en que respiró el aire de Orense. Marco estaba condenado. No fue elegido por la maldición. Fue elegido por él mismo. Años atrás. Vidas atrás. Marco entiende ahora, el pacto no toma víctimas al azar. El pacto atrae a las personas que necesita. Personas como él. Personas que ya estaban destinadas a morir. Personas que ya estaban muertas por dentro. Marco corre por la casa. Busca desesperadamente. Busca un símbolo. Busca un nombre. Busca algo que pueda destruir. Baja las escaleras del sótano nuevamente. En el suelo grabado en piedra antigua está el símbolo del pacto. Un círculo. Líneas. Nombres en idiomas que no reconoce. Marco intenta borrarlo, intenta romper la piedra, golpea, grita, pero nada funciona. La piedra no se mueve, el símbolo no desaparece. Marco siente una fuerza invisible empujándolo hacia atrás, como si la propia casa lo impidiera, como si algo mucho más poderoso lo paralizara. Marco comprende, el pacto es más fuerte que él, mucho más fuerte, y no hay forma de romperlo, no hay escapatoria, no hay salvación. Marco sube del sótano, exhausto, sus piernas tiemblan, su mente está confusa, y entonces, mientras sube, algo extraño sucede, sus recuerdos comienzan a volver, fragmentos, imágenes, sonidos, como si la casa quisiera que recordara. Marco se sienta en el suelo de la sala, y recuerda Madrid, su vida apresurada, el trabajo agotador, la noche en que un pensamiento extraño invadió su mente, no sabía de dónde vino, no sabía por qué, como si algo lo llamara, como si algo lo jalara. Se acordó de parientes en esa ciudad, intentó contacto, nada, pero el pensamiento no salía de su cabeza. Entonces decidió venir, solo, sin avisar a nadie, y cuando llegó a la ciudad, sus pies lo llevaron directo a la casa de Orense, como si ya conociera el camino, como si ya hubiera estado allí antes. Entró, y desde entonces,
La casa lo drena. Noche tras noche, su energía va desapareciendo. Su cuerpo se vuelve más débil, más pálido. No puede liberarse. Es como una droga que lo vició y lo consume. Hasta que, después de semanas, Marco simplemente no puede moverse más. Está aquí, atrapado, drenado. Y ahora finalmente entiende por qué. Marco se levanta con mucho esfuerzo. Cada movimiento es una lucha. Su cuerpo pesa toneladas. Camina lentamente hacia la puerta principal. Necesita salir de aquí. Necesita respirar aire fresco. Necesita escapar. Llega a la puerta. Coloca la mano en la manija. Tira. Empuja. Pero algo lo impide. Una barrera invisible. Empuja más fuerte. Golpea. Pero no puede atravesar. Marco no puede salir. Queda atrapado en el umbral. Y entonces todo vuelve. Todos los recuerdos. El cansancio que no pasaba. La debilidad creciente. La última noche que pudo moverse. El silencio. La oscuridad. Marco comprende. Nunca salió de esa cama. Nunca salió. La casa lo consumió completamente. Y en ese momento unos niños aparecen corriendo cerca de la casa. Ríen, juegan, viven. Marco los ve a través de la puerta abierta. Y se da cuenta de que no puede alcanzarlos. No puede tocarlos. No puede salir. Porque Marco ya no existe. Marco es solo una sombra. Una parte de la casa. Marco está muerto. ¿Quieres saber qué sucede después? Escribe en los comentarios, quiero ver la continuación, y te traeremos el vídeo 2.